Mi familia siempre olvidaba invitarme a Navidad. Así que usé mi bono de $90K para comprar una casa en la montaña. Cuando mi hermano quiso mudarse conmigo, le di exactamente lo que merecía por su audacia. Ahora están furiosos. Soy Sofía, tengo 32 años, y estoy sentada sola en el dormitorio de mi infancia mientras las risas resuenan desde el piso de abajo. Otra mañana de Navidad. Otro espacio vacío bajo el árbol donde deberían estar mis regalos. Desde que tenía 15 años, mi familia me ha olvidado cada 25 de diciembre. Sin regalos, sin un lugar en la mesa, a veces sin reconocer siquiera mi existencia. Pero este año sería diferente. Después de 17 años de ser el fantasma familiar de la Navidad, estaba a punto de recordarles que existía de una manera que nunca olvidarían. Mi familia parece perfecta sobre el papel. Mi padre, Ricardo, es un exitoso empresario que construyó su imperio inmobiliario desde cero, algo que nunca deja que nadie olvide. Mi madre, Elena, proviene de una familia de dinero antiguo y preside 3 juntas benéficas diferentes en nuestra comunidad. Viven en una extensa casa colonial en uno de los barrios más exclusivos de Connecticut, donde las apariencias importan más que nada. Luego están mis hermanos. Mi hermana mayor, Verónica, ahora de 36 años, fue la niña dorada, reina del baile, la mejor de su clase y ahora una exitosa abogada corporativa con 2 hijos perfectos. Mi hermano Alejandro, de 34, fue la estrella atlética, becas de fútbol americano, campeonatos estatales y ahora un asesor financiero que trabaja para la empresa de mi padre. Y luego estaba yo, atrapada en el medio, con una incómoda pasión por el arte y la literatura en lugar de los negocios o el derecho. La primera vez que me olvidaron en Navidad, tenía 15 años. Bajé esa mañana, emocionada como cualquier adolescente, solo para no encontrar regalos con mi nombre. Al principio, pensé que era un error o tal vez una broma. Los calcetines colgaban perfectamente sobre la chimenea, uno para papá, mamá, Verónica, Alejandro e incluso para el perro de la familia, Cooper, pero nada para mí. «Mamá», pregunté, con voz tenue mientras estaba de pie en pijama mientras todos los demás ya abrían regalos. «¿Dónde están mis regalos?». Mi madre levantó la vista, sus cejas perfectamente cuidadas se fruncieron en lo que parecía ser confusión. «Oh, Sofía, ¿se nos olvidó sacar los tuyos?». «Ricardo, ¿viste los regalos de Sofía?». Mi padre apenas levantó la vista del caro reloj que estaba admirando, un regalo de mi madre. «No, pensé que tú te encargabas de los regalos de los niños este año». «Debe haber sido un descuido», dijo mi madre con un gesto displicente. «Hemos estado tan ocupados con la gala benéfica». Lo que más dolió no fue solo la falta de regalos. Fue como continuaron su celebración como si nada estuviera mal. Verónica me lanzó una pequeña sonrisa burlona cuando nuestros padres no miraban. Alejandro evitó por completo el contacto visual. Ese mismo día, cuando nos sentamos para la cena de Navidad, no había un lugar para mí. Me quedé de pie, incómoda, junto a la mesa del comedor hasta que mi tía Catalina, la hermana de mi madre, se dio cuenta. «Elena, ¿dónde se supone que se siente Sofía?», preguntó. «¡Oh, cielos!». Mi madre soltó esa risa cantarina que usaba en eventos sociales. «Debo estar perdiendo la cabeza». «Ricardo, ¿puedes traer otra silla y un servicio para Sofía?». Mi padre suspiró dramáticamente, como si yo estuviera creando un inconveniente, antes de colocar a regañadientes un lugar para mí, apretado en la esquina de la mesa donde la extensión no encajaba bien. Más tarde, cuando llegó el momento de la foto familiar anual de Navidad, de alguna manera me dejaron fuera de nuevo. «Sofía, ¿dónde estabas?», preguntó mi madre después de que el fotógrafo se había marchado. Llamamos a todos. Yo había estado sentada en la sala de estar todo el tiempo. Nadie me había llamado. Esa noche, lloré hasta quedarme dormida, confundida y herida. Me dije a mí misma que realmente había sido solo un descuido, que el próximo año sería diferente. Pero en el fondo, una parte de mí ya sabía que esto no era un accidente. Al año siguiente, intenté de todo para asegurarme de que no me olvidaran. Ayudé a mi madre con las decoraciones navideñas. Horneé galletas con Verónica, quien accidentalmente tiró mi hornada al suelo. Incluso le pregunté directamente a mi padre a qué hora abriríamos los regalos.
Sin embargo, llegó la mañana de Navidad y allí estaba yo de nuevo, viendo a mi familia intercambiar regalos mientras yo me sentaba, invisible, en las escaleras. Esta vez la excusa fue que pensaron que yo quería regalos más de adulta y que me llevarían de compras después de las fiestas. Ese viaje de compras nunca sucedió. Cuando cumplí 17 años, se había establecido un patrón firme. Cada Navidad, era sistemáticamente excluida de cada tradición, seguida de excusas endebles y gaslighting que me hacían cuestionar mis propias experiencias. «Estás siendo muy dramática», se convirtió en la frase favorita de mi madre. «No todo gira en torno a ti, Sofía», decía mi padre cuando intentaba sacar el tema. Lo que empeoraba todo era la presencia de nuestra familia en las redes sociales. A mis padres y hermanos les encantaba publicar elaboradas fotos familiares de Navidad en Instagram y Facebook, composiciones perfectas de alegría y unión festiva. De alguna manera, yo siempre faltaba en esas fotos. Si lograba estar en una, nunca era la que publicaban. En línea, era como si no existiera en mi propia familia. Cuando llegué a la universidad, la exclusión navideña se había normalizado tanto que desarrollé una ansiedad severa a medida que se acercaba la temporada festiva. Mientras otros estudiantes hablaban con entusiasmo de volver a casa, yo temía diciembre como la mayoría de la gente teme a las auditorías fiscales. El costo psicológico fue inmenso. Tenía ataques de pánico solo con ver las decoraciones navideñas en el campus. Durante mi segundo año en la escuela de arte, conocí a Laura en mi clase de teoría del color. Se convirtió en la primera persona en la que confié lo suficiente como para contarle sobre la extraña tradición de mi familia. «Eso no es normal», Sophie dijo firmemente después de que yo minimizara la situación, llamándola solo una cosa tonta de familia. «Sé que es raro, pero no lo hacen con mala intención», defendí, todavía atrapada en la red de negación que había construido a mi alrededor. Laura negó con la cabeza. «No, escúchame. Eso es abuso emocional, simple y llanamente. Que alguien finalmente le pusiera nombre me hizo entrar en una espiral. Durante años, me habían dicho que era hipersensible, dramática, que hacía una montaña de un grano de arena. Pero Laura lo vio de inmediato. Cuando tenía 20 años, Laura vino a casa conmigo para las vacaciones de Navidad, ya que su familia estaba de vacaciones en Europa. Estaba aterrorizada de lo que pasaría con un testigo externo presente. ¿Se comportaría mi familia finalmente de manera normal? No lo hicieron. De hecho, lo intensificaron. La mañana de Navidad, había hermosos regalos envueltos para Laura, supongo que se los compraron sin haberla conocido antes, pero nada para mí. Cuando Laura se dio cuenta, mi madre sonrió dulcemente. «Oh, a Sofía no le importan mucho los regalos de Navidad. ¿Verdad, cariño? Siempre ha sido tan independiente». Abrí la boca para protestar, pero no salieron palabras. Los ojos abiertos de Laura se encontraron con los míos al otro lado de la habitación. Más tarde, en la cena, nuevamente no había un lugar para mí hasta que Laura lo señaló. La explicación de mi padre: Sofía normalmente come en la cocina. Ella lo prefiere así. Nunca en mi vida había comido la cena de Navidad en la cocina. El gaslighting fue tan descarado que Laura me dijo más tarde que se sintió como si estuviera en una película de terror psicológico. «Están tratando de hacer que tú y cualquiera que se dé cuenta se sientan locos por ver lo que está sucediendo a plena vista», me susurró esa noche. La validación de Laura se convirtió en mi salvavidas. Por primera vez, no estaba cuestionando mi propia percepción. Alguien más lo veía también. Pero el patrón continuó. Cuando mi hermana Verónica se casó con Marcos 3 años después, él se unió sin problemas a la tradición familiar de fingir que yo no existía durante las fiestas. La primera Navidad después de su boda, escuché a Marcos reír con mi hermano Alejandro. «Entonces, seguimos con lo de Sofía, ¿verdad?», preguntó. Verónica me lo contó, pero quería asegurarme. «Ah, sí», respondió Alejandro. «Mamá y papá se decepcionarían si paráramos ahora. Es bastante gracioso cómo sigue apareciendo cada año esperando algo diferente». Sus palabras me atravesaron como el hielo. No eran solo mis padres. Mis hermanos eran participantes activos y habían reclutado a Marcos en su juego. Desarrollé mecanismos de supervivencia. Me sumergí en mi arte, usando el dolor como combustible para la creatividad. Limité mis visitas a casa al mínimo absoluto requerido para mantener las apariencias.
Creé excusas para irme temprano el día de Navidad, emergencias de trabajo inventadas, amigos ficticios en apuros. Mi terapeuta me dijo más tarde que estas eran respuestas clásicas al trauma: evitación, compartimentalización, canalizar el dolor hacia la productividad. No estaba lidiando con la herida, solo estaba encontrando formas de funcionar a pesar de ella. A mediados de mis 20, tenía una carrera creciente como artista y mi trabajo se exhibía en pequeñas galerías. Ningún miembro de mi familia asistió nunca a mis exposiciones. Cuando mencioné una próxima exhibición en Acción de Gracias un año, mi madre me interrumpió para preguntarle a Verónica sobre su reciente victoria en el tribunal. El mensaje era claro: mis logros no contaban. El daño psicológico se manifestó de otras maneras también. Luchaba con las relaciones, siempre esperando ser olvidada o reemplazada. Me disculpaba constantemente por ocupar espacio. Me volví hiperindependiente hasta un grado enfermizo, rechazando ayuda incluso cuando la necesitaba desesperadamente. Las fiestas se convirtieron en un recordatorio anual de que, a los ojos de mi familia, yo era olvidable. Un fantasma que rondaba la periferia de su retrato familiar perfecto. Hace 2 años, a los 30, todo cambió. Había construido una carrera relativamente exitosa como diseñadora gráfica a pesar del desdén de mi familia. Mi trabajo estaba ganando reconocimiento en la industria, y acababa de conseguir un cliente importante que aseguraría financieramente mi estudio independiente durante al menos 2 años. También había conocido a Daniel, un escritor amable y perspicaz que veía a través de mis muros cuidadosamente construidos. A diferencia de relaciones anteriores donde había mantenido vaga mi situación familiar, con Daniel, compartí todo. Escuchó sin juzgar, pero con creciente preocupación. «Sabes que no tienes que seguir yendo a casa por Navidad, ¿verdad?», preguntó una noche mientras estábamos en la cama, mi ansiedad aumentando a medida que se acercaba diciembre. «Siguen siendo mi familia», dije débilmente. «La familia no trata a la gente de esta manera», respondió él. «Al menos ven conmigo a casa de mis padres durante parte de las fiestas. Ya te adoran desde Acción de Gracias». La familia de Daniel había sido abrumadoramente cálida cuando me uní a ellos para Acción de Gracias, asegurándose de que estuviera incluida en cada conversación, preguntando por mi trabajo, genuinamente interesados en conocerme. El contraste con mi propia familia fue discordante. Aún así, insistí en ir a casa al menos para la Nochebuena y la mañana de Navidad. Daniel aceptó a regañadientes venir conmigo. Esa Navidad se convirtió en el punto de quiebre que no sabía que necesitaba. Comenzó con la sesión de fotos anual para la tarjeta de Navidad familiar. Me había mantenido presente deliberadamente, sentada en la sala de estar donde el fotógrafo se estaba instalando. Me disculpé para ir al baño y, cuando regresé menos de 5 minutos después, estaban terminando. «Oh», Sofía fingió sorpresa mi madre. «Pensamos que todavía estabas arriba preparándote». «Acabamos de terminar las fotos». El fotógrafo parecía confundido. «Todavía puedo tomar algunas con todos, sí». «No es necesario», interrumpió mi padre. «Conseguimos lo que necesitábamos». Más tarde esa noche, Daniel notó que mi hermano y mi hermana se reían de algo en sus teléfonos. Cuando miré, vi un chat grupal titulado Navidad Familiar 2023 con varios participantes, ninguno de los cuales era yo. «¿Tienen un chat grupal familiar?», pregunté casualmente. Alejandro bloqueó rápidamente su teléfono. «Solo coordinando algunas cosas de regalos», murmuró. Esa noche, mientras ayudaba a mi madre con los platos después de la cena, la escuché hablar con nuestra vecina, la señora Campos, en el comedor. «Las fiestas siempre son tan especiales con los niños en casa», decía mi madre. «Aunque en realidad son solo los 2 ahora que son adultos». Verónica con su hermosa familia y Alejandro manejando el lado comercial de las cosas con Ricardo. «¿Y tu otra hija?», preguntó la señora Campos. «La artística». Hubo una pausa. «Oh, Sofía hace sus propias cosas», respondió mi madre con desdén. «No está realmente involucrada en los asuntos familiares». Me quedé congelada en la cocina, con un plato goteando en mis manos. 30 años de existencia reducidos a no realmente involucrada en los asuntos familiares. El golpe final llegó la mañana de Navidad. Como de costumbre, no había regalos para mí bajo el árbol. Pero este año, mi prima Rebeca, que siempre parecía disfrutar del trato que mi familia me daba, decidió hurgar en la herida.
Sofía, ¿revisaste todos los paquetes? Quizás los tuyos están escondidos en la parte de atrás, sugirió con falsa preocupación. No hay nada para ella, dijo mi madre secamente de nuevo. Rebeca jadeó con exagerada sorpresa. Este es como el 15º año consecutivo que se olvidan de Sofía en Navidad. Eso debe ser algún tipo de récord. Se rió, buscando que otros se unieran. Para mi horror, mi familia se rió. Todos excepto Daniel, que estaba sentado a mi lado, con el rostro ensombreciéndose con cada segundo que pasaba. De hecho, han sido 17 años, dije en voz baja. La habitación quedó en silencio. 17 años de ser sistemáticamente excluida de la Navidad. 17 años de gaslighting y excusas. 17 años de hacerme sentir loca por darme cuenta de que soy la única que nunca recibe regalos, nunca tiene un lugar en la mesa, nunca aparece en las fotos familiares. Mi voz temblaba, pero seguía adelante, años de dolor brotando. Y la peor parte es que todos ustedes piensan que es divertido. Han convertido mi exclusión en una tradición familiar. El rostro de mi madre se endureció. Si vas a ser dramática, quizás deberías subir a tu cuarto hasta que puedas calmarte. Daniel se puso de pie. No, no debería. Lo que está sucediendo aquí es abusivo, y no me voy a quedar de brazos cruzados. Este es un asunto familiar, dijo mi padre con frialdad. Tú solo eres un invitado. Un invitado que recibió regalos de Navidad de ustedes, a diferencia de su propia hija, replicó Daniel. Nos fuimos menos de una hora después, con mis cosas empacadas a toda prisa. La mano de Daniel firme en mi espalda mientras caminábamos hacia el coche. Me derrumbé por completo una vez que nos alejamos, sollozando tan fuerte que apenas podía respirar. No puedo hacerlo más, jadeé entre sollozos. No puedo seguir fingiendo que esto es normal. Daniel se detuvo y me abrazó mientras lloraba. Cuando no me quedaban lágrimas, me miró a los ojos y dijo las palabras que lo cambiarían todo. Tienes dos opciones, Sofía. O enfrentas esta situación de frente y exiges el respeto que mereces, o dejas de someterte a personas que han hecho de herirte una tradición anual. Lo que no puedes hacer es seguir volviendo esperando que las cosas cambien cuando te han demostrado durante 17 años exactamente quiénes son. Algo se rompió y se reajustó dentro de mí ese día. Sabía que tenía razón. Esto no podía continuar. El nuevo año comenzó conmigo empezando terapia de verdad con la doctora Ramírez, una especialista en trauma familiar. No las sesiones a medias que había intentado en mis 20, donde minimizaba mis experiencias, demasiado asustada para reconocer la profundidad de la disfunción. Lo que describes sigue patrones de dinámicas familiares narcisistas, explicó la doctora Ramírez durante nuestra tercera sesión. En estos sistemas, a menudo hay un chivo expiatorio, alguien que se convierte en el basurero emocional de la familia. Todo lo que no encaja en la narrativa preferida de la familia se proyecta en esta persona. ¿Pero por qué yo?, pregunté. La pregunta que me había atormentado durante años. ¿Qué me convirtió en el objetivo? A menudo es el hijo que es diferente de alguna manera. Más sensible, más creativo, menos dispuesto a conformarse. A veces es completamente arbitrario. Pero lo importante es entender que esto no se trata de nada que hayas hecho mal. Se trata de un sistema familiar disfuncional que necesitaba a alguien para llenar este papel. ¿La doctora Ramírez me animó a explorar mi historia familiar más allá de mis experiencias inmediatas? Esto me llevó a contactar a parientes con los que rara vez hablaba, buscando patrones que podría haber pasado por alto. La madre de mi padre, la abuela Lilia, había fallecido hacía años, pero la madre de mi madre todavía estaba viva, aunque distanciada de nuestra familia. A través de preguntas cuidadosas a parientes más lejanos, descubrí que mi madre tenía una hermana menor que nunca había conocido, la tía Patricia, que había sido completamente apartada de la familia antes de que yo naciera. Nadie habla de Patricia, me dijo la prima de mi madre, Nancy, cuando la llamé. Hubo una gran pelea en los años 80. Elena actúa como si nunca hubiera existido. Con un poco de investigación en Internet, encontré a Patricia viviendo a solo 2 estados de distancia. Le envié un correo electrónico cuidadoso explicando quién era y preguntándole si estaría dispuesta a hablar. Su respuesta llegó en cuestión de horas: Sofía, me he preguntado por los hijos de mi hermana durante años. Estaré encantada de hablar, aunque sospecho que no será una conversación agradable.
Tenía razón. Nuestra primera videollamada reveló paralelos inquietantes. Patricia había sido el chivo expiatorio de su generación, creativa, cuestionadora, poco dispuesta a simplemente seguir las expectativas familiares. Describió navidades en las que sus regalos se perdían misteriosamente o en las que era excluida de las fotografías familiares. Comenzó cuando tenía unos 14 años, me dijo, después de que gané un concurso estatal de escritura que me dio una atención que nuestra madre no había recibido. De repente, me olvidaban en Navidad, en mi cumpleaños, en eventos familiares. Finalmente, me borraron por completo. El patrón generacional era inconfundible. Pero Patricia tenía más que compartir. ¿Has investigado el lado financiero de las cosas?, preguntó. En nuestra familia, el abuso emocional siempre tuvo componentes financieros. No lo había hecho. A pesar de mis sospechas, nunca había investigado los aspectos financieros de mi situación familiar. Con la guía de Patricia, comencé a indagar. Lo que descubrí fue impactante. Mis padres habían establecido fondos fiduciarios para los 3 hijos cuando nacimos, una práctica estándar en familias adineradas. Pero mientras que los fondos de Verónica y Alejandro se habían mantenido y crecido fielmente, el mío había sido sistemáticamente vaciado a través de una serie de tarifas administrativas e inversiones cuestionables que siempre parecían fracasar. Contraté a un contador forense que confirmó mis peores temores. Mi herencia había sido saqueada silenciosamente durante años. Mis hermanos heredarían millones, mientras que mi parte se había reducido a casi nada. Aún más perturbador fue la revelación sobre mi apartamento. Cuando cumplí 25 años, mis padres me habían regalado un pequeño apartamento estudio de arte en la ciudad. El único acto generoso al que siempre me había aferrado como prueba de que debían amarme en algún nivel. Pero el contador forense descubrió que la propiedad en realidad se había puesto a mi nombre con una hipoteca secreta de la que no sabía nada. Durante años, había estado acumulando deudas sin saberlo, pensando que era dueña de la propiedad. Esto no es solo abuso emocional, dijo mi contador sombríamente. Esto entra en el terreno del fraude financiero. La pieza final del rompecabezas llegó cuando me reencontré con mi abuelo materno, Guillermo. A los 92 años, estaba tan lúcido como siempre y vivía en una comunidad de retiro de lujo. Cuando lo visité, sus ojos se llenaron de lágrimas. He intentado saber de ti a lo largo de los años, pero Elena siempre interfirió, dijo, sosteniendo mi mano con una fuerza sorprendente. Decía que no querías saber nada de la familia, que tenías problemas. Debería haber intentado contactarte directamente con más insistencia. El abuelo Guillermo compartió que nunca había aprobado cómo mis padres me criaron. Había notado el patrón desde el principio, pero había sido sistemáticamente alejado de mí a través de eventos familiares cuidadosamente orquestados donde yo estaba convenientemente ausente. He estado guardando registros, dijo, llevándome a su oficina en casa, donde abrió un archivador. Dentro había carpetas meticulosamente organizadas que documentaban transacciones financieras dentro del negocio familiar, incluyendo evidencia de que mis padres me habían estado eliminando sistemáticamente del testamento a través de una serie de enmiendas. Puede que sea viejo, pero no estoy ciego, dijo con firmeza. Y nunca he creído en cortar lazos con tu propia sangre. Armada con evidencia de múltiples fuentes, la imagen era ahora dolorosamente clara. Mi exclusión navideña era solo la punta visible de un iceberg masivo de disfunción familiar, traición y abuso financiero real que había estado ocurriendo durante la mayor parte de mi vida. Mi encuentro con el abuelo Guillermo marcó el comienzo de lo que llegué a pensar como mi alianza secreta, una red de apoyo que creció a medida que continuaba investigando el trato de mi familia hacia mí. Guillermo se convirtió en mi tercer aliado después de Laura y Daniel, proporcionando no solo validación emocional, sino documentación real de las maquinaciones financieras que habían estado ocurriendo a mis espaldas. Tus padres han estado desviando fondos de tu fideicomiso desde que tenías 16 años, explicó Guillermo mientras revisábamos sus registros. Pequeñas cantidades al principio, luego transferencias más grandes una vez que estuviste en la universidad. Sospecho que comenzó justo en la época en que comenzó la exclusión navideña. ¿Pero por qué?, pregunté, todavía luchando por comprender la profundidad de la traición. Ya son ricos. ¿Por qué robarme a mí específicamente? Nunca se trató del dinero en sí, dijo Guillermo, con los ojos tristes pero claros. Se trataba de control y castigo. Elena le hizo lo mismo a Patricia hace años. Guillermo me presentó a su abogado de sucesiones,
quien me ayudó a comprender el alcance total de lo que había estado sucediendo. Pero la mayor revelación llegó cuando Guillermo reveló la participación de mis hermanos. Verónica y Alejandro no solo están al tanto de lo que sucede, son beneficiarios, dijo, mostrándome documentos donde mis fondos desviados se habían canalizado a sus cuentas e inversiones. Han estado participando activamente en tu desheredación financiera. El saber que mis hermanos no eran solo participantes pasivos, sino conspiradores activos en mi abuso financiero fue devastador. Todos esos años pensando que Alejandro podría simpatizar secretamente conmigo o que la crueldad de Verónica era solo rivalidad entre hermanos. Todo eran ilusiones. Con el apoyo de Guillermo, me puse en contacto con el abogado de la familia de toda la vida, Jacobo Morales. Hizo falta 3 intentos antes de que aceptara reunirse conmigo para tomar un café en una cafetería tranquila, lejos de los círculos sociales de mis padres. No puedo discutir asuntos confidenciales de clientes, dijo Jacobo nerviosamente tan pronto como nos sentamos. No te pido que traiciones la confidencialidad, le aseguré. Solo quiero entender si lo que he descubierto sobre mi situación financiera es exacto. Jacobo jugueteó con su taza de café. He estado incómodo con ciertos aspectos de la planificación patrimonial de tus padres durante años, admitió finalmente. Ha habido movimientos inusuales con respecto a tu parte. Aunque no proporcionó documentos específicos, su incomodidad fue confirmación suficiente. A medida que avanzaba nuestra conversación, la reserva profesional de Jacobo se resquebrajó ligeramente. Tu padre ha tomado algunas decisiones comerciales preocupantes recientemente, dijo en voz baja. Hay posibles problemas legales en el horizonte que la familia ha mantenido en secreto. Investigaciones sobre algunos de sus desarrollos inmobiliarios. Esto era una noticia nueva, una posible palanca que no había anticipado. Mientras construía mi alianza, encontré un apoyo inesperado de mi tía Patricia, quien había reconstruido su vida después de ser apartada de la familia. Ahora una autora de éxito, había canalizado su trauma familiar en ficción galardonada. La mejor venganza es vivir bien, me dijo durante una cena en su casa. Pero la segunda mejor es asegurarse de que no puedan hacerle a otros lo que te hicieron a ti. Patricia me presentó a su propio asesor financiero, quien me ayudó a entender cómo proteger los activos que tenía y cómo abordar legalmente la situación de la hipoteca fraudulenta. Durante los siguientes meses, mi red se expandió para incluir a una terapeuta especializada, asesores financieros y expertos legales, todos trabajando conmigo para documentar y abordar tanto el abuso emocional como el financiero. Mientras tanto, mi abuelo Guillermo tomó una decisión significativa. Revisó su propio testamento, creando un fideicomiso específico para mí que no podía ser tocado por mis padres. No puedo deshacer todo el daño que han hecho, dijo. Pero puedo asegurar que no controlen tu futuro. Daniel siguió siendo mi roca emocional durante todo este proceso, brindando un apoyo inquebrantable mientras expresaba una creciente preocupación por el costo que la investigación estaba teniendo en mí. Solo quiero asegurarme de que estás haciendo esto por las razones correctas, dijo una noche. ¿Se trata de justicia o de venganza? Quizás de ambas, admití. ¿Está mal? No, dijo después de considerarlo. Después de lo que han hecho, mereces ambas cosas. Solo que no quiero que esto te consuma. Su preocupación era válida. Había estado dedicando cada momento libre a construir mi caso, a veces a expensas de mi arte y mi bienestar. Con su aliento, comencé a desarrollar límites más saludables en torno a la investigación, reservando tiempo para mi trabajo y nuestra relación. A medida que se acercaba otra Navidad, me enfrenté a una decisión: confrontar a mi familia con lo que había descubierto o alejarme por completo. Después de mucha reflexión y consulta con la doctora Ramírez, elegí la confrontación. Algunas personas te aconsejarían simplemente cortar los lazos, dijo la doctora Ramírez. Y eso sería válido. Pero siento que necesitas un cierre, no solo por tu tranquilidad, sino para romper este ciclo definitivamente. Con mi alianza en su lugar y mi evidencia organizada, comencé a planificar la confrontación que finalmente pondría fin a 17 años de exclusión y abusos sistemáticos. Los 6 meses previos a la Navidad se convirtieron en un periodo de intensa preparación. No solo recopilando evidencia, sino fortaleciéndome emocionalmente para lo que sin duda sería una confrontación devastadora. La doctora Ramírez y yo trabajamos extensamente en técnicas de preparación. Debes estar lista para cada reacción posible, advirtió. Negación, rabia, lágrimas, manipulación.
Intentarán todas las tácticas para recuperar el control de la narrativa. Hicimos simulacros de diferentes escenarios, con la doctora Ramírez asumiendo las personalidades de los miembros de mi familia, lanzándome sus comentarios más hirientes y frases de gaslighting mientras yo practicaba mantenerme calmada y centrada. «Estás destruyendo a esta familia con tus delirios», decía ella, canalizando el tono gélido de mi madre. «Estos no son delirios», practicaba yo respondiendo. «Son hechos documentados, y no soy responsable de las consecuencias de las acciones que ustedes eligieron tomar». Paralelamente a esta preparación emocional, estaba trabajando con asesores financieros y legales para construir un caso blindado. Jacobo, aunque técnicamente seguía siendo el abogado de mis padres, se había vuelto cada vez más incómodo con sus acciones y me proporcionó una guía crucial sin compartir explícitamente información confidencial. «Concéntrate en el fraude hipotecario», aconsejó durante una de nuestras reuniones discretas. Esa es la violación legal más clara y la más difícil de explicar para ellos. Con la ayuda de un contador forense, creé una documentación detallada que mostraba el abuso financiero sistemático, el vaciado de mi fondo fiduciario, la hipoteca fraudulenta, la exclusión deliberada de oportunidades de negocio familiares dadas a mis hermanos y el patrón de enmiendas al testamento de mis padres que reducían cada vez más mi herencia. El abuelo Guillermo continuó proporcionando contexto histórico y documentación de sus propios registros. «Tu madre le hizo exactamente lo mismo a Patricia hace 30 años», me recordó. El patrón es innegable. A medida que mi caso se fortalecía, mi carrera artística florecía de maneras que nunca había esperado. El procesamiento emocional a través de la terapia había desbloqueado algo en mi trabajo, y mi última serie, Exploraciones abstractas de la dinámica familiar y la ausencia emocional, había llamado la atención de varias galerías prominentes. Recibí una oferta para mi primera exposición individual en una respetada galería de Nueva York, programada para la primavera siguiente a la confrontación. Este éxito se convirtió en otra forma de preparación, independencia financiera que me protegería independientemente del resultado con mi familia. Daniel estaba preocupado por el costo que esto estaba teniendo, a pesar de mi éxito profesional. «Estás teniendo pesadillas de nuevo», señaló una mañana después de que me despertara gritando por estar encerrada en una vitrina de cristal mientras mi familia cenaba en Navidad, incapaz de oírme golpear el cristal. «Es parte del proceso», le aseguré. «¿La doctora Ramírez dice que es mi subconsciente procesando el trauma». Pero él no estaba del todo convencido. «Me preocupa lo que esta confrontación te hará, incluso si sale exactamente como está planeado». Su preocupación nos llevó a desarrollar no solo una estrategia de confrontación, sino un plan de cuidados posteriores. Laura ofreció la cabaña de su familia en Vermont como un lugar de retiro para después de Navidad, un lugar tranquilo donde Daniel y yo pudiéramos relajarnos sin importar el resultado. A medida que se acercaba diciembre, finalizamos los detalles logísticos. Asistiría a la Navidad familiar como de costumbre, pero esta vez con Daniel, Laura y mi tía Patricia como testigos. El abuelo Guillermo se uniría para la cena de Navidad, algo que mi madre no podría rechazar razonablemente dado su estatus en la familia. Preparé múltiples copias de documentos clave, esperando que mis padres intentaran destruir evidencia en el momento. Un juego se quedó con mi abogado, otro con Laura y un tercero almacenado de forma segura en una cuenta en la nube a la que solo yo podía acceder. Compré pequeños dispositivos de grabación, legales en nuestro estado con el consentimiento de una de las partes, para asegurar que la confrontación no pudiera ser negada o reescrita más tarde. La decisión estratégica sobre el momento fue crucial. Después de mucha consideración, decidí que la confrontación ocurriría durante la cena de Navidad, cuando la familia extendida estaría presente. No se trataba de humillación pública. Se trataba de asegurar que hubiera testigos que no pudieran ser manipulados para olvidar o negar lo que ocurrió. En las últimas semanas antes de Navidad, me concentré en centrarme. Desarrollé nuevas tradiciones navideñas con Daniel y mi familia elegida, hornear galletas con Laura, una celebración del solsticio de invierno con Patricia, tardes tranquilas junto al fuego con Daniel. «Pase lo que pase con tu familia», dijo Daniel mientras veíamos caer la nieve fuera de la ventana de nuestro apartamento, «tenemos esto. Estamos construyendo nuestras propias tradiciones que no tienen nada que ver con la exclusión o la crueldad». Sus palabras se convirtieron en un mantra al que recurría cuando la ansiedad amenazaba con abrumarme. Esta confrontación no era solo sobre el pasado. Se trataba de reclamar mi futuro, de crear un espacio para la alegría y la conexión que no estuviera ensombrecido por la expectativa de dolor. La noche antes de Nochebuena,
Mientras empacábamos para el viaje a casa de mis padres, Daniel me abrazó fuerte. Estoy orgulloso de ti, dijo simplemente. Pase lo que pase mañana, recuerda que ya no eres esa niña olvidada. Eres una mujer que se negó a dejar que la borraran de la existencia. Con nuestras maletas hechas, la documentación organizada y la alianza en su lugar, estaba tan lista como podría estarlo para enfrentar a la familia que había estado fingiendo que yo no existía durante 17 años. La mañana de Navidad amaneció clara y fría, el tipo de día invernal y fresco que normalmente adornaba las fotos navideñas cuidadosamente seleccionadas de mi familia. Daniel apretó mi mano mientras nos deteníamos frente a la imponente casa colonial de mis padres. Sus coronas perfectamente simétricas y sus titilantes luces blancas, un cuadro de perfección navideña. Recuerda, no estás sola esta vez, dijo, su voz firme a pesar de la tensión obvia en sus hombros. El coche de Laura se detuvo detrás de nosotros, seguido por el coche de alquiler de Patricia. El plan era que llegaran un poco después de nosotros, permitiéndome establecer la dinámica inicial antes de que mi sistema de apoyo se hiciera visible. Mi madre abrió la puerta con su sonrisa de cámara, que flaqueó ligeramente al ver a Daniel. Sofía, no esperábamos invitados adicionales. Daniel difícilmente es un invitado, mamá. Es mi pareja desde hace 2 años, respondí con calma. Y mencioné que lo traería cuando confirmé la semana pasada. Se recuperó rápidamente, haciéndonos pasar con una hospitalidad practicada que nunca llegó a sus ojos. Por supuesto, por supuesto. Entré. Hace mucho frío afuera. La casa estaba impecable como siempre, guirnaldas perfectamente colocadas a lo largo de la escalera. El enorme árbol en la sala de estar cargado de adornos coordinados por colores. El aroma a canela y pino creando la atmósfera navideña perfecta. Todo diseñado para proyectar la imagen de la perfecta Navidad familiar. Mi padre apenas levantó la vista de su periódico cuando entramos en la sala, ofreciendo un asentimiento superficial antes de volver a la sección de negocios. Verónica y su esposo, Marcos, ya estaban allí con sus hijos, al igual que Alejandro, con su nueva novia, Megan, a quien nunca había conocido. El nudo familiar se formó en mi estómago mientras escaneaba la habitación, notando los calcetines en la chimenea, ninguno con mi nombre, como era de esperar, y los regalos bajo el árbol, bellamente envueltos en papel coordinado. Un vistazo rápido confirmó mi predicción, ninguna etiqueta llevaba mi nombre. Durante 17 años, este momento había sido el comienzo de mi humillación navideña. Este año, era simplemente la confirmación de lo que ya sabía y había documentado meticulosamente. Sonó el timbre y la sorpresa de mi madre fue evidente cuando regresó con Laura, Patricia y finalmente el abuelo Guillermo, quien había arreglado llegar un poco más tarde. Guillermo, exclamó mi madre, con genuina sorpresa en su voz. No te esperábamos hasta la cena. Decidí venir temprano, Elena, dijo él, su voz todavía imponente a pesar de su edad. Quería pasar el día completo con la familia. Toda mi familia. Su énfasis en toda fue sutil pero inconfundible. El rostro de mi madre se tensó por una fracción de segundo antes de que su máscara social volviera a su lugar. Patricia dijo, su voz notablemente más fría. Esto es inesperado. Yo la invité, dije simplemente. Ha pasado demasiado tiempo desde que tuvimos una Navidad familiar completa, ¿no crees? La mañana transcurrió según el guión habitual. Los regalos se distribuyeron con elaborada ceremonia, exclamaciones sobre cada regalo, fotos cuidadosas tomadas de las reacciones encantadas de los destinatarios. Como en todos los años anteriores, no había nada para mí. Cuando todos los regalos habían sido abiertos, mi madre se volvió hacia mí con una preocupación practicada. Sofía, no veo nada para ti bajo el árbol. ¿Revisaste todos los paquetes? Por primera vez en 17 años, no seguí el juego del gaslighting. No hay nada para mí, mamá. Igual que no lo ha habido durante 17 años. Pero está bien. No vine por los regalos. Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. Verónica miró nerviosamente a nuestro padre, cuya mandíbula se había tensado por mi desviación del guión. Bueno, dijo mi madre alegremente, claramente intentando superar el momento. ¿Empezamos a preparar la cena? Verónica, ¿me ayudarías en la cocina? El día transcurrió con una tensión creciente. Mis padres intentaron mantener la fachada de normalidad, pero la presencia de mi sistema de apoyo claramente los inquietaba.
Cuando llegó el momento de poner la mesa para la cena de Navidad, observé en silencio cómo mi madre una vez más arreglaba los servicios para todos, excepto para mí. Laura me miró desde el otro lado de la habitación y me dio un sutil asentimiento. Era la hora. Mientras todos se reunían alrededor de la mesa de comedor elaboradamente puesta, la ausencia de mi servicio era flagrantemente obvia. El abuelo Guillermo habló primero. Elena, parece que falta un servicio para Sofía. Mi madre se sonrojó ligeramente. Oh, qué descuidada soy. Ricardo, ¿podrías traer otra silla y un servicio para Sofía? Mi padre suspiró dramáticamente, como lo había hecho durante 17 años. Pero antes de que pudiera moverse, hablé. En realidad, esto es perfecto. Antes de comenzar la cena, hay algo que necesito hablar con todos ustedes. Recuperé mi portafolio de documentación de mi bolso y lo puse sobre la mesa. Durante 17 años, he sido sistemáticamente excluida de esta familia. Comenzó con olvidarme en Navidad. Sin regalos, sin lugar en la mesa, sin inclusión en las fotos familiares. Pasé años pensando que estaba loca por darme cuenta, años culpándome, años poniendo excusas por todos ustedes. La habitación se había quedado completamente quieta. La sonrisa de mi madre se había congelado en su rostro. La expresión de mi padre se había oscurecido peligrosamente. Sofía, este no es el momento. Comenzó mi padre, pero lo interrumpí. En realidad, este es exactamente el momento. La Navidad ha sido su escenario elegido para excluirme durante casi 2 décadas. Parece apropiado abordarlo ahora. Abrí el portafolio y comencé a colocar documentos sobre la mesa. Lo que comenzó como crueldad emocional se expandió a abuso financiero. Aquí están los registros que muestran cómo mi fondo fiduciario fue sistemáticamente vaciado mientras que los de Verónica y Alejandro crecían. Aquí está la documentación de la hipoteca fraudulenta que pusieron a mi nombre sin mi conocimiento o consentimiento. Aquí están las enmiendas a su testamento que redujeron cada vez más mi herencia hasta que fui efectivamente desheredada. El rostro de mi madre se había quedado sin color. Estos son asuntos familiares privados que no es apropiado discutir frente a invitados siseo. Estos no son invitados, mamá. Son testigos. Personas que no pueden ser manipuladas para fingir que no vieron lo que sucedió. Continué, colocando más documentos. Y esto no es solo un asunto familiar privado cuando involucra fraude y abuso financiero. Mi padre se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo de madera. Ya es suficiente. No seré acusado en mi propia casa por mi propia hija. Siéntate, Ricardo, dijo el abuelo Guillermo en voz baja. Querrás escuchar esto, porque la alternativa es escuchar lo de los abogados. El rostro de mi padre enrojeció. Pero algo en el tono de Guillermo lo hizo volver a sentarse lentamente. Me volví hacia mis hermanos. Verónica, Alejandro, ustedes no solo estaban al tanto de lo que estaba sucediendo. Participaron activamente. Los fondos desviados de mi fideicomiso fueron directamente a cuentas a sus nombres. Se beneficiaron a sabiendas de mi exclusión y abuso financiero. La perfecta compostura de Verónica se quebró. Eso no es. No lo hicimos. Tartamudeó, buscando la guía de nuestro padre. Continué. He pasado el último año construyendo este caso con expertos financieros, asesores legales y miembros de la familia que fueron tratados de manera similar. Ya no estoy aquí para preguntar por qué. Estoy aquí para decirles que esto se acaba ahora. Esto es absurdo, logró decir finalmente mi madre, su voz temblando de rabia apenas controlada. Siempre has sido inestable, Sofía. Este complejo de persecución inventado ha ido demasiado lejos. Quizás deberías buscar ayuda profesional. Ya la tiene, intervino la doctora Ramírez desde donde estaba sentada junto a Laura. Soy la doctora Ramírez, la terapeuta de Sofía. Lo que está experimentando es consistente con los efectos del chivo expiatorio familiar a largo plazo y el gaslighting. Los ojos de mi madre se abrieron de horror al tener a una profesional de la salud mental presenciando su comportamiento. Trajiste a tu terapeuta a la cena de Navidad. Esto es más que inapropiado. Lo que es inapropiado, intervino Patricia, es abusar sistemáticamente de tu hija durante 17 años y esperar que permanezca en silencio. Me hiciste lo mismo a mí, Elena. Pero Sofía es más valiente de lo que yo fui.
La confrontación se intensificó cuando mi padre se dio cuenta de la gravedad de la situación. Se levantó de nuevo, cerniéndose sobre la mesa. No sé qué esperas lograr con esta exhibición teatral, pero si crees que puedes amenazar a esta familia. No es una amenaza, papá, interrumpí, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Es una elección. Pueden reconocer lo que han hecho, hacer una restitución financiera por el fraude y el robo, y podemos trabajar hacia algún tipo de relación en el futuro. O pueden seguir negándolo todo, en cuyo caso, mi siguiente paso es la acción legal. La tensión se rompió con la llegada de mi prima Rebeca desde la cocina. ¿Está lista la cena? Me muero de hambre, se detuvo en seco, asimilando la escena. ¿Qué está pasando? Sofía está teniendo algún tipo de crisis nerviosa, dijo mi madre rápidamente. En realidad, dijo Daniel, hablando por primera vez desde que comenzó la confrontación, Sofía finalmente se está defendiendo después de años de abuso, y hay demasiados testigos aquí para que alguien finja que no sucedió. Los ojos de Rebeca se abrieron de par en par mientras contemplaba los documentos esparcidos por la mesa, la fila de seguidores a mi lado y la furia apenas contenida en los rostros de mis padres. El momento fue interrumpido de nuevo por un agudo jadeo de Verónica. Había cogido uno de los documentos financieros y lo miraba con horror. Papá, ¿es esto cierto? ¿Realmente desviaste dinero del fondo universitario de Sofía para pagar mi escuela de derecho? Su voz tembló ligeramente. Me dijiste que mi matrícula estaba cubierta por mi propio fideicomiso. Se había formado una grieta en el Frente Unido, y se ensanchó cuando Alejandro cogió otro documento. ¿Y esto de la hipoteca? No sabía nada de esto, dijo, pareciendo genuinamente perturbado. Sabía que la excluíamos de las cosas de Navidad como una broma familiar. Pero esto va mucho más allá. Una broma familiar, repetí, mi voz quebrándose ligeramente. ¿Eso es lo que pensabas que era esto? 17 años haciéndome sentir loca, no deseada y olvidada fue una broma para ti. Alejandro al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. Empezó de esa manera. Verónica estaba molesta por tu premio de arte. Alejandro, cállate, espetó mi padre, pero la revelación me había tomado por sorpresa. ¿Mi premio de arte? ¿Esto comenzó porque gané un concurso de arte en la secundaria? La expresión de Verónica cambió de sorpresa a desafío. Ni siquiera te esforzaste. Garabateaste esa pieza en un fin de semana mientras yo pasé meses en mis solicitudes para la universidad. Pero de repente, todos estaban adulando tu talento natural mientras mi trabajo duro no significaba nada. Mamá y papá sugirieron que te enseñáramos un poco de humildad en Navidad. Solo esa vez. Pero luego se convirtió en una tradición, agregó Alejandro, ignorando la mirada fulminante de nuestro padre. Cada año era simplemente lo que hacíamos. No pensé en cómo debió sentirse para ti. La confesión quedó suspendida en el aire, la mezquindad de los orígenes asombrosa en contraste con los años de abuso sistemático que había generado. Basta de esto, dijo mi padre, su voz peligrosamente tranquila. Sofía, recogerás estos documentos y te irás de mi casa inmediatamente. Cualesquiera que sean los delirios que estás sufriendo, no toleraré este ataque a nuestra familia. Ricardo, dijo firmemente el abuelo Guillermo. Si Sofía se va, yo me voy con ella, y también mi patrimonio. La amenaza implícita de que Guillermo también los eliminaría de su testamento aterrizó como un golpe físico. El rostro de mi padre se contorsionó de furia al darse cuenta de que estaba acorralado. Lo que sucedió a continuación quedaría grabado en mi memoria para siempre. Mi padre se abalanzó hacia mí, con la mano levantada como para golpearme o arrebatarme los documentos. Daniel se movió instantáneamente, interponiéndose entre nosotros con una postura protectora que detuvo en seco a mi padre. No lo hagas, dijo Daniel. La única palabra llevaba el peso de 1000 amenazas no dichas. La habitación se congeló. La rabia de mi padre, la protección de Daniel, el horror de mi madre ante la escena pública que se desarrollaba en su perfecta Navidad, la creciente comprensión de mis hermanos de su complicidad en algo mucho más oscuro que una broma familiar. En ese silencio cargado, recogí los documentos con manos firmes. Presentaré esto ante mi abogado mañana, a menos que reciba confirmación de que están dispuestos a discutir la restitución. He preparado copias para que cada uno de ustedes las revise. Coloqué carpetas frente a mis padres y hermanos.
Han tenido 17 años para fingir que no existo, dije, mirando a cada miembro de la familia a los ojos. Ahora les toca decidir si eso es realmente lo que quieren, porque la próxima vez que nos veamos podría ser en un tribunal. Con eso, salí del comedor, mi alianza siguiéndome, dejando a mi familia congelada en su mesa de Navidad con la evidencia de su traición extendida ante ellos. Las secuelas inmediatas de mi confrontación fueron un caos. Mientras Daniel, Laura, Patricia, la doctora Ramírez y yo recogíamos nuestros abrigos en el vestíbulo, podíamos escuchar la explosión de acusaciones y negaciones que estallaba en el comedor. ¿Tú sabías de esto? La voz de Verónica, aguda y acusadora, presumiblemente dirigida a nuestro padre. No me hables en ese tono, replicó mi padre. Esta familia te ha dado todo. Robándole a Sofía la voz de Alejandro, sorprendentemente firme. Eso no es dar, papá. Eso es solo redistribuir. La voz de mi madre se elevó por encima de las demás, tensa por el pánico controlado. Todos deben calmarse. Los vecinos oirán. Incluso en crisis, las apariencias seguían siendo su principal preocupación. Acabábamos de llegar a la puerta principal cuando mi padre irrumpió en el vestíbulo, con el rostro descompuesto por la rabia. Esto no ha terminado, gruñó, moviéndose hacia mí con tal agresión que Daniel se interpuso inmediatamente entre nosotros de nuevo. Por hoy, sí, dijo Daniel con calma. Retrocede, Ricardo. Mi padre no estaba acostumbrado a ser desafiado, especialmente en su propia casa. Sus manos se cerraron en puños a sus costados, y por un momento, pensé que realmente intentaría golpear a Daniel. Ricardo, la voz de mi abuelo sonó como un látigo al entrar en el vestíbulo. Das un paso más hacia ellos, y llamaré a la policía yo mismo. Mi padre se congeló, luego dirigió su furia hacia Guillermo. Has alentado este delirio. Siempre has socavado mi autoridad con los niños. Tu autoridad, las cejas de Guillermo se alzaron. ¿Es así como llamas al fraude financiero y al abuso emocional? ¿Autoridad? La confrontación podría haberse intensificado aún más si no fuera por una conmoción desde el comedor. El sonido de cristales rotos seguido de un lamento de mi madre. Mira lo que me has hecho hacer, la voz de Verónica, seguida por el portazo de una puerta. Mi padre se dio la vuelta y se dirigió de nuevo hacia el comedor, dejándonos salir al frío aire de diciembre. Cuando la puerta se cerró detrás de nosotros, respiré hondo por primera vez en lo que parecieron horas. Eso fue. Comenzó Laura, luego se detuvo, aparentemente sin palabras. Exactamente tan tóxico como se esperaba, terminó Patricia por ella, apretando mi hombro. Lo hiciste brillantemente, Sofía. Ojalá hubiera tenido tu coraje hace 30 años. Nos retiramos a un hotel cercano donde habíamos reservado habitaciones, anticipando que regresar a casa de mis padres podría no ser una opción. Allí, durante una cena de servicio a la habitación que ninguno de nosotros tenía mucho apetito, procesamos lo que había sucedido. Lo más revelador, observó la doctora Ramírez, fue que en ningún momento ninguno de tus padres expresó preocupación por cómo te afectaron sus acciones. Sus reacciones fueron completamente egocéntricas, ira por ser expuestos, miedo a las consecuencias, preocupación por las apariencias. Asentí, sintiéndome extrañamente distante. Seguía esperando sentir algo más, satisfacción quizás, o cierre. Pero sobre todo me siento vacía. Eso es normal, me aseguró la doctora Ramírez. Has cargado con esto durante tanto tiempo. Ahora que lo has soltado, hay un vacío donde solía estar. Se llenará con cosas más saludables con el tiempo. Durante los días siguientes, las consecuencias continuaron. Mi teléfono explotó con mensajes y llamadas. Algunos de parientes lejanos que habían presenciado la confrontación. Otros de mi familia inmediata en varios estados de negación, rabia o remordimiento repentino. Mi prima Rebeca, que siempre parecía disfrutar de mi exclusión, envió un mensaje particularmente revelador: siempre pensé que era solo una extraña tradición familiar. No sabía lo de las finanzas. Eso está muy mal. La tía Catalina, que había notado mi exclusión años atrás pero nunca intervino, dejó un mensaje de voz entre lágrimas: debería haber dicho algo. Lo siento mucho, Sofía. Vi lo que estaba pasando y no hice nada. El desarrollo más sorprendente vino de Alejandro. 3 días después de Navidad, pidió reunirse en una cafetería neutral.
He estado revisando los documentos, dijo, su confianza habitual reemplazada por una genuina incomodidad. No sabía sobre el fraude hipotecario ni cuánto se desvió de tu fideicomiso. Quiero decir, sabía que estabas recibiendo menos, pero pensé que era porque elegiste la escuela de arte en lugar de la de negocios. ¿Y eso justificaba excluirme de la Navidad durante 17 años? Pregunté, no acusadoramente, sino con genuina curiosidad sobre su racionalización. Se quedó mirando su café. Empezó como idea de Verónica. Estaba celosa de ese premio de arte, el que te consiguió un artículo en el periódico local cuando tenías 15. Mamá y papá siempre habían hecho de todo una competencia entre nosotros. Y de repente, tú estabas recibiendo atención por algo con lo que ella no podía competir. Así que decidió que no debería recibir regalos de Navidad. Suena tan mezquino decirlo en voz alta, admitió. Ese primer año se suponía que era solo una vez. Pero luego se convirtió en esta. No sé. Tradición familiar. La forma en que papá lo describía, eras demasiado artística para preocuparte por las cosas materiales, de todos modos. Cada año era más fácil seguir la corriente que cuestionarlo. ¿Y los aspectos financieros? Su incomodidad se profundizó. Sabía que a mi fideicomiso le iba bien. No hice preguntas sobre el tuyo. Papá se encargaba de todo eso. No estaba segura de creer su supuesta ignorancia, pero su disposición a reunirse y discutirlo era más de lo que esperaba. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Eso depende de todos ustedes, respondí honestamente. Dije lo que dije en serio. O hay reconocimiento y restitución, o hay acción legal. He terminado de ser el fantasma de la familia. Mi conversación con Alejandro fue seguida por una interacción mucho menos agradable con Verónica, quien me acorraló fuera de mi edificio de apartamentos al día siguiente. Su perfecto cabello rubio estaba despeinado de una manera que nunca había visto antes. Lo has arruinado todo, escupió, con la voz temblorosa. Los socios de papá están haciendo preguntas. El club de campo está lleno de chismes. ¿Tienes idea de lo que le has hecho a esta familia? Yo no le hice esto a la familia, Verónica, respondí con calma, agradecida por toda la práctica con la doctora Ramírez. Solo expuse lo que ya estaba sucediendo. No fue así, insistió. Fue solo una estúpida cosa de Navidad que se fue de las manos. Lo estás haciendo sonar como si fuéramos monstruos. ¿Y el fraude financiero? También fue solo una estúpida cosa. Su expresión vaciló entre la ira y la incertidumbre. Papá dijo que tu fideicomiso se invirtió de manera diferente porque no estabas interesada en el negocio familiar. Yo no sabía. No querías saberla, corregí. Hay una diferencia. Nuestra conversación terminó sin resolverse, con Verónica todavía más preocupada por la reputación de la familia que por el daño que me habían hecho. Pero la semilla de la duda había sido plantada. Ya no parecía segura de la narrativa que había aceptado durante años. La confrontación más dramática vino de mis padres, quienes llegaron sin anunciarse a mi estudio una semana después de Navidad. Mi padre era todo fanfarronería y amenazas. Cesarás esta calumnia inmediatamente, exigió, de pie rígidamente en mi espacio de trabajo, rodeado de mis obras de arte que nunca antes se había molestado en mirar. Esta vendetta se detiene ahora. ¿O habrá consecuencias? Ya ha habido consecuencias, papá, respondí. 17 años de ellas para mí. Mientras mi padre continuaba su monólogo amenazante, noté que mi madre deambulaba por el estudio, mirando mi trabajo por lo que parecía ser la primera vez. Se detuvo frente a un gran lienzo, una representación abstracta de la ausencia emocional, principalmente en azules fríos y espacio negativo. Eres muy talentosa, dijo en voz baja, casi para sí misma. Nunca me había fijado bien. Elena, el tono agudo de mi padre la devolvió a la realidad. No estamos aquí para admirar su pasatiempo. Algo en mi madre pareció quebrarse en ese momento. No es un pasatiempo, Ricardo. Ha expuesto en Nueva York. Ha sido reseñada en revistas de arte. Mi padre la miró con incredulidad. ¿De qué lado estás? Ya no estoy segura, respondió mi madre, su voz inusualmente incierta. Sabía lo de la Navidad. No sabía lo del fraude hipotecario ni lo de vaciar su fideicomiso de esa manera. Hicimos lo necesario para proteger los activos de la familia, insistió mi padre.
Sofía nunca iba a apreciar o gestionar su herencia adecuadamente. ¿Por qué soy artista?, pregunté. Porque siempre has rechazado todo lo que esta familia valora, espetó. ¿Crees que tus pinturitas importan? Tu hermana y tu hermano están construyendo algo duradero. Tú solo estás jugando con colores y llamándolo carrera. Y ahí estaba. El verdadero corazón del asunto, expuesto después de 17 años. No fui excluida por algo que hubiera hecho. Fui excluida por quien era. Porque mi mera existencia desafiaba la rígida visión de mi padre sobre lo que tenía valor. Creo que deberían irse, dije en voz baja. Mi abogado se pondrá en contacto sobre los términos de la restitución. Esto no ha terminado, amenazó mi padre mientras mi madre lo tiraba hacia la puerta. En realidad, sí, respondí. De una forma u otra, esto se acaba ahora. Ya sea con reconocimiento y restitución, o con consecuencias legales. Pero no seré borrada nunca más. Después de que se fueron, me quedé en mi estudio, rodeada de mi trabajo, la carrera que mi padre había desestimado como jugar con colores, y sentí algo inesperado. Lástima. Mi padre estaba tan limitado por su propia visión estrecha que no podía reconocer el valor en nada que no encajara en sus categorías predefinidas de éxito. Durante las siguientes semanas, la familia continuó fragmentándose a lo largo de fallas que habían estado presentes pero ignoradas durante años. Los miembros de la familia extendida tomaron partido, con la mayoría expresando sorpresa y apoyo hacia mí una vez que se conocieron los detalles. Unos pocos permanecieron leales a mis padres, insistiendo en que los asuntos familiares deben permanecer en privado, la defensa clásica de quienes se benefician del secreto. El desarrollo más significativo vino del abuelo Guillermo, quien convocó una reunión familiar para anunciar que estaba revisando su testamento para corregir las graves desigualdades que se habían permitido desarrollar. Mi padre y mis hermanos no estaban complacidos. Por mi parte, me concentré en sanar y seguir adelante. La confrontación había sido necesaria, pero no era un punto final. Era un comienzo. El comienzo de una vida en la que no estaba definida por el rechazo de mi familia, donde podía construir conexiones basadas en el cuidado genuino en lugar de la obligación. Daniel se mudó oficialmente, y juntos creamos nuestras propias tradiciones para reemplazar las dolorosas con las que había crecido. Laura siguió siendo una amiga incondicional, y Patricia se convirtió en la tía que debería haber conocido toda mi vida. Y lentamente, el vacío que había sentido después de la confrontación comenzó a llenarse de algo nuevo. No exactamente cierre, sino posibilidad. La posibilidad de una vida liberada del peso de ser olvidada. Un año después de la confrontación navideña, me encontraba en mi apartamento lleno de luz, rodeada de personas que me amaban genuinamente. Daniel estaba ensartando guirnaldas de palomitas de maíz con Laura mientras Patricia arreglaba una bandeja de galletas navideñas. El abuelo Guillermo estaba sentado en la silla más cómoda, deleitando a mis amigos con historias vergonzosas de la infancia de mi madre. Era Nochebuena, y por primera vez en mi vida adulta, no sentía ansiedad por las fiestas, solo una cálida sensación de pertenencia que había creado para mí misma. Las secuelas legales y financieras de mi confrontación habían sido complejas pero necesarias. Con la ayuda de abogados expertos, la hipoteca fraudulenta se había resuelto, y mis padres tuvieron que pagarla en su totalidad más las multas. Mi fondo fiduciario se había restaurado parcialmente a través de un acuerdo que evitó la exposición pública de un caso judicial, algo que mis padres estaban desesperados por evitar. El abuelo Guillermo, de hecho, había revisado su testamento, asegurando que recibiría una parte igual de su patrimonio junto con mis hermanos. Pero, más importante aún, se había convertido en una parte regular de mi vida, visitando mi estudio, asistiendo a mis exposiciones y demostrando que las conexiones familiares podían ser nutritivas en lugar de destructivas. Las secuelas emocionales habían sido más complicadas que las financieras. Mi padre inicialmente se había negado a cualquier reconocimiento significativo de su comportamiento, manteniendo que solo había hecho lo mejor para la familia. Pero a medida que las consecuencias legales se volvieron inevitables y los miembros de la familia extendida expresaron cada vez más su desaprobación, su posición se volvió insostenible. 6 meses después de la confrontación, había enviado una carta cuidadosamente redactada, claramente elaborada por un abogado, expresando arrepentimiento por cualquier malentendido o angustia sin admitir realmente su culpabilidad. No era una disculpa, pero era un reconocimiento de algún tipo. Lo acepté como lo máximo que era capaz de ofrecer. La respuesta de mi madre había sido más sorprendente.
Después de varios meses de silencio, se había puesto en contacto con Patricia, su hermana distanciada, y a través de esa reconexión, finalmente me había contactado a mí. Nuestra primera reunión fue incómoda y tensa, pero conversaciones posteriores revelaron algo inesperado. Mi madre había estado atrapada en su propia prisión de apariencias y expectativas. No estoy excusando lo que hice, dijo durante una de nuestras reuniones de café cuidadosamente delimitadas. Pero quiero que sepas que comenzó antes de que nacieras. Mi madre le hizo lo mismo a Patricia, y su madre se lo hizo a su hermano. Es un patrón familiar que nunca cuestioné hasta ahora. Romper ese patrón se había vuelto importante para ella. Aunque nuestra relación seguía siendo tentativa y cuidadosamente gestionada, no estaba lista para confiar plenamente en ella. Pero estaba abierta a la posibilidad de que las personas pudieran cambiar si realmente querían. Verónica había sido la más lenta en reconocer su papel. Su identidad había estado tan envuelta en ser la buena hija que reconocer su participación en mi exclusión amenazaba toda su autoimagen. Nuestras interacciones seguían siendo limitadas y a menudo difíciles. Alejandro, sorprendentemente, había hecho los esfuerzos más genuinos de reconciliación. Se me había acercado sin expectativas, ofreciéndose solo a escuchar el impacto total de lo que había sucedido desde mi perspectiva. Esas conversaciones habían sido dolorosas pero sanadoras. Y aunque nunca tendríamos la relación fácil de hermanos retratada en las conmovedoras películas de Navidad, habíamos desarrollado algo auténtico. Has construido algo hermoso aquí, dijo Daniel, sacándome de mis reflexiones mientras me rodeaba la cintura con un brazo. Mira a tu alrededor. ¿Lo hice? El apartamento estaba transformado con decoraciones de buen gusto. El aire fragante a canela y pino. Pero lo que lo hacía hermoso no eran las decoraciones. Era la gente, las conexiones genuinas, la ausencia de la tensión de caminar sobre cáscaras de huevo que había definido mis reuniones familiares. Mi viaje de sanación había sido apoyado no solo por la terapia con la doctora Ramírez, sino por canalizar mis experiencias en mi arte. Mi última exposición, titulada Ausencia y Presencia, exploraba los temas de la visibilidad, la pertenencia y la familia elegida. Había recibido elogios de la crítica y se había vendido por completo, un éxito que validaba el despectivo jugar con colores de mi padre de la manera más satisfactoria. Mientras nos reuníamos alrededor de la mesa para nuestra cena de Nochebuena, me di cuenta de algo profundo. El espacio vacío dentro de mí que había sido creado por años de exclusión y gaslighting no había sido llenado por la venganza o la vindicación, sino por la autenticidad y las conexiones elegidas. Antes de comer dije, levantando mi copa, quiero brindar por todos ustedes. Hace un año, finalmente fui lo suficientemente valiente como para confrontar el dolor que había definido mis fiestas durante 17 años. Pero la confrontación fue solo el comienzo. La sanación ha llegado a través de la construcción de esto. Hice un gesto alrededor de la mesa. Una familia elegida por amor en lugar de obligación, por aceptación en lugar de conformidad. Por la familia elegida, repitió Daniel, levantando su copa. Y por romper patrones, agregó Patricia con una mirada significativa a Guillermo. Por no ser olvidada nunca más, dijo Laura con firmeza. Mientras chocábamos las copas, sentí que las piezas finales de algo se asentaban dentro de mí. El viaje no se había tratado de forzar a mi familia biológica a incluirme. Se había tratado de reclamar el espacio para existir plenamente como yo misma, ya sea que me reconocieran o no. Más tarde esa noche, mientras todos charlaban junto a la chimenea, me escapé a mi espacio de estudio. En un caballete se encontraba mi obra más nueva en progreso, una vibrante exploración de la alegría y la conexión que no contenía ninguno de los inquietantes espacios vacíos que habían caracterizado mi trabajo anterior. Daniel me encontró allí, contemplando el lienzo. Energía diferente, observó. Artista diferente, respondí. O al menos un artista que ya no se define por la ausencia. Me rodeó con sus brazos por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro. ¿En qué estás pensando? En cómo la sanación no es un destino, dije pensativamente. Es una práctica. Todavía hay momentos en los que siento ese viejo dolor. Cuando me pregunto si podría haber hecho algo diferente para que me amaran correctamente. ¿Y entonces? Y entonces recuerdo que su limitación nunca fue mi culpa. Que merezco ser vista e incluida, no por algo que hice o dejé de hacer, sino simplemente porque existía. Me volví para mirarlo. Y recuerdo que estoy rodeada de personas que me ven claramente y me aman de todos modos.
A la mañana siguiente, el día de Navidad, me desperté para encontrar regalos con mi nombre bajo nuestro árbol, tarjetas dirigidas específicamente a mí y un lugar puesto para mí en el desayuno. Pequeñas cosas que la mayoría de la gente daría por sentado, pero que representaban todo lo que se me había negado. Mientras tomaba café y veía a las personas que amaba abrir los regalos que había elegido cuidadosamente para cada uno de ellos, reflexioné sobre la lección del año pasado. Que a veces la sanación no proviene de arreglar lo que se rompió, sino de construir algo completamente nuevo. Mi familia había fingido olvidarme cada Navidad durante 17 años. Mi decisión de confrontarlos, de hecho, los había enfurecido. Pero en esa furia había llegado la claridad. Y en esa claridad, la libertad. No solo de su trato hacia mí, sino de la necesidad de su validación. Había encontrado algo mucho más valioso que la inclusión en un sistema familiar tóxico. Había encontrado el coraje para crear una vida en la que no solo era incluida, sino celebrada, no solo vista, sino comprendida, no solo presente, sino esencial. Y ese fue el mayor regalo de todos.